Vayamos ahora a la segunda concepción antropológica que os queríamos proponer. Esta sí, completamente inscribible en el esquema que os presentamos al principio. Si no creemos que el ser humano sea una mera nada, algo sin esencia, entonces, ¿qué es? Todo un grupo de teorías filosóficas responde a esto, que el corazón de la personalidad, por decirlo así, son los sentimientos o la capacidad de emocionarnos. Si perdiésemos la emotividad o careciésemos de ella, como de hecho ha ocurrido en casos clínicos muy señalados, perderíamos toda motivación para vivir, todo gusto por la vida. Expliquemos ahora la segunda antropología, aquella que afirma que nuestra esencia son los sentimientos. Podríamos llamar a esta antropología sentimentalista o emotivista. La finalidad última de la vida es ser feliz, entendiendo esto en el sentido de que lo que al fin y al cabo determina o debería determinar nuestros actos es lograr un estado sentimental positivo lo más duradero e intenso posible. La bondad de la vida se mide por la felicidad vivida. Los hedonistas antiguos como Aristipo y Epicuro y los sentimentalistas modernos como David Hume o John Stuart Mill representan esta concepción. Esto no hay que entenderlo en el sentido burdamente egoísta de que solo me interese mi satisfacción privada. La mayor parte de los filósofos sentimentalistas piensan que estamos dotados por naturaleza de un fuerte sentimiento empático que nos hace estar alegres cuando están alegres nuestros semejantes y sufrir cuando éstos sufren, es decir, nos compadecemos. También tenemos sentimientos asociados con el trato solidario a las personas. Por ejemplo, sentimientos de injusticia cuando vemos un trato desigual. Tampoco hay que entender el sentimentalismo en el sentido básico de deseo de placeres primarios. Prefiero ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, llegó a escribir John Stuart Mill. La diferencia entre satisfacciones no es quizá meramente cuantitativa, sino cualitativa. Hay sentimientos muy sublimes, como los que provoca el arte, la ciencia, la moral o el sentimiento religioso. No se pueden seguramente poner en la misma balanza sentimientos como el hambre y el arrobo ante la música de Bach o el sentimiento provocado por la contemplación de la injusticia. Tampoco hay que pensar que nuestros sentimientos sean diáfanos. Podemos confundirnos respecto a lo que nos hará realmente felices. Es más, incluso podríamos no saber bien qué es lo que sentimos, o no reconocerlo adecuadamente. Así que hay lugar para una verdadera educación sentimental. Pero en cualquier caso, lo que da valor a nuestra vida y a nuestras valoraciones son, en último extremo, los sentimientos. Nuestra inteligencia y nuestra voluntad están al servicio de las emociones. ¿Qué pedagogía tendría que recomendarnos este tipo de concepción sentimentalista o emotivista del hombre? Seguramente la mayor parte de las concepciones pedagógicas modernas, especialmente las llamadas alternativas, se inspiran en este tipo de antropología y hacen bien en prestar atención a este elemento, aunque solo fuera porque ha sido un factor olvidado y despreciado a lo largo de la tradición pedagógica, que incluso ha llegado a decir que la letra con sangre entra y que el dolor engrandece. Veamos las pedagogías sentimentalistas. Obviamente, una pedagogía sentimentalista tendrá que defender que el objetivo último y fundamental de la educación es conseguir personas felices, que gestionan bien sus sentimientos, en armonía con su entorno social y natural. ¿Qué contenidos y qué medios tendrá la educación? En cuanto a los contenidos, todo es importante saberlo, pero cada cosa lo es en diferente grado y modo, según esté orientada a conseguir el objetivo último de la felicidad humana. Se nos debe instruir, por ejemplo, para ser capaces de realizar trabajos eficientemente o para apreciar el arte, etc. Pero solo si
y en la medida en que eso nos puede conducir a la felicidad individual y colectiva, no por el mero objetivo de producir o por algún otro fin, por sublime que parezca. Una existencia infeliz nunca está justificada, y la felicidad es, como mínimo, la prueba de que lo hemos hecho bien. Por eso, el principal contenido de la educación debería ser la educación sentimental o emocional, tan ausente en la mayoría de los sistemas educativos. Aprender a reconocer nuestros propios sentimientos y a gestionarlos adecuadamente o felizmente. En eso consistiría, sobre todo, el autoconocimiento. ¿Y qué decir del modo de realizar esta educación emocional? La clave es el amor y el respeto por los sentimientos del niño o del educando en general, desde el primer momento de su existencia en el útero materno hasta el último día de su vida. Solo mediante el respeto de los sentimientos podemos conseguir conducir a una persona a aquello que le conviene para vivir una vida buena y feliz. Podemos estar seguros de que todo aquello que resulta más doloroso que satisfactorio es perjudicial y no supone una correcta educación. En ese camino, además, es esencial dar prioridad a la satisfacción sobre el dolor, porque podría pensarse quizás que puesto que lo que nos mueven los sentimientos, una administración bien medida de placeres y dolores, premios y castigos, es la única manera de conducir a alguien hacia donde queremos que vaya, lo que se suele llamar, bastante inadecuadamente, conductismo. Sin embargo, y dejando aparte que la educación no puede plantearse en términos de conducir a nadie a donde nosotros deseemos, hay que señalar la asimetría que existe entre satisfacción y dolor, entre premios y castigos. Tanto los filósofos como los psicólogos suelen coincidir en que el refuerzo positivo de la conducta es mucho más útil que el negativo. Bajo los castigos, el sujeto actúa con miedo y autodesconfianza, y eso no solo no potencia, sino que inhibe sus capacidades. Bajo el estímulo positivo, en cambio, el sujeto se siente más seguro y da lo mejor de sí. Por tanto, la educación debería consistir más en hacer feliz al que va por buen camino que hacer mal al que se equivoca. No podemos forzar o violentar. Por tanto, un sentimentalismo optimista y positivo goza de mayor justificación que uno pesimista y negativo. Esta teoría tiene, a mi juicio, muchas cosas positivas, pero filosóficamente se le pueden plantear también ciertas objeciones. Dicho en pocas palabras, hacer depender toda la conducta y todos los valores, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, etcétera, del agrado o desagrado que nos puedan provocar, por sublimes que estos sean, ¿no es adiestramiento más bien que educación? Así lo creía, por ejemplo, Kant. Veamos ahora las objeciones que pueden hacérsele a la pedagogía sentimentalista. Pueden entrar en conflicto nuestras expectativas de satisfacción con nuestras creencias acerca de lo que sería justo o correcto, y en ese caso, ¿habría que inclinarse por lo primero? Pensemos en los siguientes supuestos. Por ejemplo, una madre que sufre mucho por la muerte de su hijo. ¿Podría ésta, mediante técnicas futuras, extirpar de su cerebro toda la historia de su hijo, o al menos el sufrimiento que conllevaba? Simplemente ya no sufriría por ello. ¿Deseará la madre algo así? ¿Debe desear una persona algo así? Veamos otro ejemplo. Una versión generalizada de la droga o máquina de la felicidad. Supongamos que existe una droga que, en una sola toma, te proporcionara la felicidad perpetua, pasara lo que pasara. ¿Tomarías dicha droga? Veamos otro caso. Unos enemigos muy superiores en fuerza a nosotros nos piden, a cambio de no atacarnos, que sacrifiquemos a una persona inocente. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Deberíamos satisfacer a todos o a la mayoría? Parece que hay cosas que no se pueden medir por la satisfacción que reporten o pudieran reportar. La verdad, la justicia.
quizá no son negociables en términos emocionales. Llevar una vida auténtica o decente puede ser más importante que ser felices, supuesto que se diera este conflicto. ¿Por qué habría de ser más importante respetar nuestros sentimientos que nuestras convicciones? Es más, normalmente estamos sacrificando nuestro placer por cosas que creemos necesarias y justas, y no solo como un medio para conseguir mayor satisfacción, porque muchas veces, además, ni siquiera sabemos si podríamos conseguirla. ¿Es acaso absurda la actitud de quien es capaz de sacrificar su vida o dejarse torturar por los demás, aunque parece que no va a obtener ninguna felicidad por ello? ¿No será más correcto, como decían los romanos, fiat iustitia et pereat mundus, hágase justicia y perezca el mundo? Ahora bien, el sentimentalista puede responder a esto diciendo que, en verdad, nunca nos produce satisfacción, sino al contrario, sacrificar la verdad o la justicia. Nadie siente satisfacción ante la expectativa de una riqueza injusta. Algo así produce un remordimiento insoportable. Esto es seguramente cierto e indica que entre los diferentes aspectos de nuestra alma hay mayor armonía de la que normalmente se cree. Pero la cuestión es, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Los sentimientos son la causa o son el efecto de lo valioso? Es decir, la equidad o la veracidad, por ejemplo, ¿son valiosas porque son satisfactorias o son satisfactorias porque son intrínsecamente valiosas? Quizás los sentimientos sean más bien el síntoma que acompaña al ser justos y veraces. En este caso, sin rechazar cuanto de bueno tenga el respeto por los sentimientos, habrá que repensar qué es el hombre y cómo educarle. Quizá haya que ir más allá de una educación sentimental, dando más peso a una educación moral y racional, aun sabiendo que todos estos aspectos están siempre interrelacionados. Por supuesto, pese a que se le pueden plantear ciertas objeciones, hay mucho de positivo e incluso podríamos decir de necesario en estas pedagogías que rescatan y reivindican el respeto de los sentimientos y de las emociones. Centrémonos ahora en los aspectos positivos de la pedagogía sentimentalista o emotivista. Los sentimientos han sido despreciados y demonizados a lo largo de una historia tontamente pseudo-racional, torpemente mística y represora. Los placeres fueron y son todavía vistos como algo intrínsecamente perverso por muchas concepciones religiosas, e incluso se ha elogiado y elogia el dolor como prueba de espiritualidad y rechazo de este mundo. Tras esta actitud late, a nuestro juicio, un pesimismo radical hacia la naturaleza humana que sigue haciendo mucho daño en todas nuestras instituciones, desde la cuna al trabajo, pasando por la familia y la escuela. Es muy difícil justificar una vida humana insatisfactoria por virtuosa que se la suponga. Los sentimientos, como síntomas que son de una vida anímicamente sana, deben ser tenidos muy en cuenta. Incluso muchas veces son quizá lo único con que contamos, como el médico ante los síntomas. Ninguna educación que se base en el dolor y el miedo, o que simplemente ignore los sentimientos, es verdadera educación. Que los niños se aburran en la escuela, e incluso que le tengan miedo o les produzca estrés, todo ello demuestra que hay un fracaso fundamental en nuestros sistemas de educación, tanto en la escuela como en la mayoría de las casas. Los sentimientos han sido las principales víctimas.